Mi nombre es Misan Kieser, estoy con el programa Samuel Proctor Oral History Program de Universidad de Florida y también con el programa Tidewater Main Street. La fecha es abril, creo que sí. 20. Ya, el 22 de abril. Y tengo el placer de hablar con Gregorio Reyes Hernández. Gregorio, Sí, mucho gusto. Sí, ¿cómo se encuentra? todo bien, gracias a Dios. Bueno, ok, para empezar, mi pregunta primero es que cuéntame de su mismo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo es vivir aquí? Yo que tengo 20... Ay, mosquito. Tengo... Perdón, sí. Fíjate, mi nombre es Gregorio Reyes y tengo 23 años viviendo aquí en este pueblo, en este estado de Virginia. Y estoy casado, tengo un hijo de 22 años y tengo una hija de 16 años. Sí, pues aquí vivo y me va bien, trabajo en la nursería, sí. ¿Dónde se nació usted? Yo nací en México, en el estado de Hidalgo. Hidalgo, ok. Sí. ¿Y hace cuántos años vives aquí? Tengo 23 años. ¿Y cuántos años ha vivido en Virginia? Los 23 años tengo aquí viviendo. 23, ok, bueno, Sí. bueno. Entonces, Sí. usted llegó aquí en 2000. En el 2000. En 2000. Sí. ¿Cómo vino usted aquí? ¿O cómo llegué yo? Pues me vine como todos, pasé en el desierto, sí, yo vine por un sueño, sí, por un sueño, vengo buscando un futuro mejor. Y como yo no estudié mucho, y yo quería por mi familia, porque yo vine, mi esposa y yo. Y yo aquí, mis hijos, tengo 2 hijos, aquí nacieron. Y ellos ahorita, mis hijos van bien, tienen un estudio, una carrera, que sí, tengo un hijo que está en el Army, trabaja para la policía también. Y mi hija pues, también es una niña muy inteligente, que ayuda mucho aquí en la iglesia. Sí, y mi esposa pues trabaja también en un restaurante. Sí, y yo trabajo en la nursería. ¿En qué? En la nursería, donde hay plantas, bebés. Oh, sí. ¿Como flores? Flores de todo tipo. De todo tipo. ¿Y empezó a trabajar aquí en la nursería o otro modo de trabajar? Cuando yo llegué, empecé a trabajar en la pollera. Sí, pero de ahí me salí. Ahora tengo mucho tiempo trabajando con la planta. ¿Y cuando llegó a Estados Unidos, usted fue inmediatamente a Virginia o a otros estados primeros? No, cuando yo vine, yo tenía un hermano aquí y mi hermano me invitó a venir en este estado. Y los primeros días no me gustaba, pero ya después ya me acostumbré. ¿Qué no le gustó durante estos primeros días? Porque es un pueblo muy pequeño y no conocía yo mucho. Y como a mí me gustaba, donde yo vivía en México, es una ciudad grande y aquí es un pueblo muy pequeño, es puro monte. No hay ciudad, hay muy poquitos carros. Y yo en México estaba yo acostumbrado a muchos carros en la ciudad. Y aquí cuando yo llegué es todo diferente. Sí, y a poco me voy acostumbrando. Y ahorita, pues, aquí sigo y no sé para cuánto tiempo. Entonces, al primero no le gustó vivir aquí. ¿Había una experiencia de este lugar en que cambió su opinión sobre este estado, sobre esta parte? Sí, porque este parte donde estamos es algo muy tranquilo. Es muy tranquilo. No, ¿cómo se llama? Para vivir es muy tranquilo, no hay tanta, ¿cómo se llama? Mucho loco, ¿me entiendes? No, es muy bajo, sí, y eso me gusta aquí. ¿Ha viajado a otras partes de Virginia? Sí. ¿Cuáles? El estado de Colorado. Oh, sí. Sí, Colorado, sí. He ido a Florida, pero solo voy y regreso. Sí, he ido a Carolina del Norte, Carolina del Sur, a Pensilvania. Pensilvania. Sí, he viajado yo a Colorado y así. ¿Y en Virginia has viajado algo? Solo en Richmond y West Virginia.
en Norfolk. He andado aquí cerca por Washington, he andado por donde quiera, pero ya me gustó aquí. Ellos, nosotros vamos hoy de una parte en el este de Virginia y me di cuenta de hay una comunidad latina en este lugar. Dime, cuéntame un poquito de la comunidad latino aquí. La comunidad latina, yo los veo muy tranquilos, todos trabajan, cada quien está enfocado en su trabajo, en su familia, o siempre uno que otro sale medio loco, pero que la mayoría todos se enfocan en su trabajo, sí, porque quieren salir adelante, sí, porque no suenan como nosotros, como yo hispano, yo me preocupo más por mi familia, que estudien, sí, pero como yo no tuve estudio, yo solo estudié a los sexto año en México, sí, y yo estoy muy feliz porque mis hijos, tengo un hijo ya hombre, ha estudiado y le echa ganas y le va bien, y parece muy pronto va a ir en la inteligencia de Washington, de inteligencia para el gobierno. Ahí va a trabajar mi hijo y yo estoy muy feliz por él, porque tengo un hijo, a pesar que yo vengo de que mis padres no saben leer, y yo llegué aquí sin conocer a nadie, y ahorita yo veo que lo que he estado yo aquí es algo muy, para mis hijos, para mi familia, es algo muy bonito. Fíjate, yo me siento orgulloso porque tengo un hijo que trabaja para el militar Army y trabaja para la policía, y ahorita va a entrar para la inteligencia es algo muy para el gobierno. Sí. Sí, yo estoy feliz por eso. Y su hijo que es en el ejército, él tenía que viajar a otros países Sí. del mundo. ¿Y Sí. cómo era esto para usted? Si él le gusta, como le digo, si él me preguntó cuando él fue, dijo que le gustaba, le digo si le gusta y quiere salir adelante, pues adelante, yo solo lo apoyo. Sí, yo tengo un hijo, ¿cómo se llama? Muy inteligente, ha ido en otros países, sí, y ahorita está aquí, sí, está en casa, pero está trabajando para eso. Y cuando usted vino, empezó en trabajar en la pollería. ¿Y cómo era trabajando en esta industria, decimos? ¿Cómo era este tipo de trabajo? Cuando en el 2001 empecé a trabajar en la pollera, pues, como cualquier persona, como hay que trabajar todos los días para pagar la renta, la luz, para la comida. Sí, y siempre yo me preocupaba más por mi familia. Sí. ¿Era un programa de trabajo o simplemente...? No es programa, es simplemente yo fui, apliqué para la Perdue y... ¿Cree usted que esta forma de trabajar sin programa, sin nada, como voy a presentarme al sitio de trabajo, esto es mejor o mejor que los programas como H2B o H2A? Yo pienso que si un joven está preparado para estar en un programa, está bien. Pero si uno no tiene, por ejemplo, yo no estudié, yo no conocía qué programas si hay, yo simplemente fui, yo necesitaba el trabajo y yo fui, pues me presenté, si hay trabajo o no, y me dijeron que sí, sí, y por eso te digo, no, necesito yo mismo busqué, yo vine de México para acá buscando un futuro mejor para mí y para mi familia, eso es lo que yo quería. ¿Y cuántos años usted tiene una casa aquí? No, pero ya estoy en eso, sí. Pero ¿cree usted que esto es su casa? Esto es Esa es mi casa, sí. su casa. Sí. ¿Y cuántos años se cuesta sentir así, que esto es mi casa? No es México, no es Hidalgo. ¿Cuántos años se cuesta? Después de unos 2 años, un año, yo me siento que soy de aquí, porque cuando viajo voy a otro estado. Y por ejemplo, si yo voy a Colorado y si yo vengo manejando,
entro al, ¿cómo se llama? A West Virginia, ya me siento feliz porque ya me siento que estoy en mi territorio. Y si yo llego más cerca, entre Washington yo vengo llegando, me siento más libre. ¿Por qué? Porque me siento, ya soy de aquí. No sé por qué. Sí, me siento feliz. Sí. Yo también, cuando se ven las montañas y todo, ya, esto es mi estado Sí. también. Yo vengo del oeste Oh, de sí. este estado, sí. Ok. Ok, tengo más, creo. ¿Prefiere, ¿cómo se dice? Trabajando con las flores más que la pollería? Por ahorita sí. Sí, porque es donde estoy libre y ando el aire, ahora sí que respiro el aire de la selva, me gusta. Sí, y me siento, sí. Ajá, sí, es algo muy bonito. ¿Ha vuelto a México? O de Ario, sí. Pero si lo quiere grabar, lo que lo grabe, que lo quite, no pasa nada. There's two good buttons or two good buttons. I'm pretty sure it's recording. Is it recording? We just had it. Because this song is. Oh, let's see. It's recorded on these. Ah, certo. Yes, No pasa nada. positive. So we have the recording already on these. Okay, so everything's been recorded? Yes. Okay. But go ahead and do it now. Que But todo you're está fine. bien, está grabando It's todo. fine. Ok. Ok, bueno, no se ha olvidado nada, no se ha perdido nada. Ok. Perdón. Ok, entonces, ¿ha vuelto a México? No tengo la posibilidad de ir a México por los papeles, pero gracias a Dios estoy en eso también. Tengo abogado para arreglando. Sí, ¿Todavía tiene familia en México? mis papás y mi mamá. Mi papá y mi mamá. ¿Ellos han viajado aquí para conocer a No, sus hijos? no. Mi hija fue el año que pasó para allá, para México. Ok. ¿Y sus hijos también? Mi hijo no, Ok. porque él no puede salir porque estaba en el servicio. Ah, sí. Sí. ¿Cuántos años está en servicio su hijo? 4 años. 4 años, ok. Sí. ¿Piensa que va a quedarse en el ejército? ¿En la Sí, Army? sí. Ok. Él piensa quedarse y ya está renovando su contrato. Por favor, cuéntame un poquito de un año típico de trabajo para usted. Un año. En la fluidería, con las flores y todo. O es algo muy bonito. Empezamos, por ejemplo, ahorita tenemos mucho trabajo todos los días y entramos temprano, salimos tarde. Es algo que a mí me gusta andar como muy activo, sí, no me gusta estar como sentado o me gusta andar activo con mucha energía. Sí. ¿A qué hora empezar? A las 7 de la mañana para las 3:30. A las 3:30 y después de esto, ¿qué haces? Pues llego a la casa, corto zacate en la casa y me pongo a leer, sí, porque cuando yo salí de México yo no podía leer muy bien y aquí me pongo a leer y he aprendido más a leer. ¿Qué lee? Leo, para empezar, cualquier hoja y ahora leo más la Biblia. ¿A qué parte de la Biblia prefiere leer? ¿Al inicio, al fin? O... En el medio, los evangelios. Oh, sí, sí. Como a Matías, Juan y Sí. ellos. Ok. Bueno. ¿Y cuáles habilidades se necesita para trabajando con las flores y todo? ¿Cuál es la habilidad? Pues de tener ganas de trabajar, sí, tener ganas, de tener ánimos, sí, porque uno no puede empezar sin ganas. Cuando uno se levanta, da flojera, pero hay que trabajar para sobresalir, porque si me quedo durmiendo, nadie va a pagar mi luz, nadie va a pagar mi renta, sí, y comemos, y y estamos bien, sí. ¿Y piensa que sus hijos y su hija, ellos también tienen esta habilidad de ganas Sí. de... No, ellos tienen ganas de... Yo me siento con mis hijos, platicamos los 4, siempre cuando ahorita estamos los 4, nos juntamos y
le platico, le pregunto a mi hijo, oye, ¿qué quieres hacer para mañana? ¿Qué quieres hacer para después que tengas 40 años? Yo le doy ánimo, lo motivo para que sea un buen ciudadano, sí, un buen ciudadano. Mi hija lo mismo, sí, y yo pues le doy ánimo, nos damos ánimo a los chavos y a nosotros. Y pido perdón si ya me he dicho eso, pero sus hijos trabajaban con usted cuando tenían como un poquitos años, o sea. No, nunca los dejé trabajar. Yo mis hijos no los dejo trabajar cuando tenían 10 a 15, hasta 16. Mi hija ya va a cumplir 17, no los dejo trabajar. Porque yo en México, desde los 10 años hasta los 16, me ponía a trabajar, cargar leña, de todo lo trabajar allá. Y yo no quiero mis hijos que trabajen, yo solo quiero que estudien. Sí, porque el estudio es el único trampolín que pueden brincar a otro lado, le digo. Sí, porque el trabajo es como le digo a mi hijo, yo gano a la semana 800, es todo lo que yo gano. Sí, eso a veces no alcanza. Y para que tú ganes más tienes que estudiar, prepararte, tienes que tener un título. Solamente así le digo, porque todas las cosas están caros. Sí, con 800 no te va a alcanzar nada. ¿Y ellos asistieron a escuelas locales? Sí, escuela pública. ¿Usted tenía relaciones con sus profesores? ¿No? ¿Hablaba con ellos? Sí, iba. Nos íbamos, cada que hacían reunión, íbamos nosotros, sí. ¿Ellos hablaban español? Los maestros no, pero siempre había alguien que traducía. Y piensa que los profesores, realmente ellos tenían ganas de ayudar a los niños. Okay, bueno. Sí, yo estoy muy feliz por los maestros, porque ellos, cuando mi hijo en el 2004, mi hijo tenía como 3 años o 4 años, empezó a ir a la escuela y muchos maestros le ayudaron demasiado. Sí, cuando mi hijo terminó del primero pre-kinder hasta 19, le fue muy bien en el título. Sacaban sus títulos por A y B, y eso es un niño muy inteligente. Yo le doy gracias a los maestros, sí, porque ellos lo hicieron era un buen muchacho, lo llevaban a participar a Carolina, a los otros estados, ir a participar, porque es un niño sacaba A y B. Sí. Y a través de 20 años, ¿sí? en Eastern Shore, ¿ha cambiado mucho el trabajo en la pollería, el trabajo en las fincas? ¿Ha cambiado los modos de trabajar? Sí, ha cambiado mucho, sí. ¿Puede decirme un poquito de esto? Yo digo, ha cambiado por lo mismo, porque es un pago más alto. Sí, Okay. Sí, el sueldo es más alto y es como todos, cuando cambia algo, pues tiene que subir el sueldo. Sí. ¿Se usa la tecnología más? En 20 años, que hace 20 años. Oh, sí, mucho. Sí. ¿Qué tecnología? Para empezar, pues el celular, porque cuando yo llegué, nosotros no había celulares, muy poquitas personas traían celular. Sí, teníamos que hablar en casa, teléfono de casa, y ahora no, ahora pues todos traen teléfono. Sí. Y dice usted que ya tenía un hermano aquí, entonces vivía con él. Sí. ¿Y cómo era la casa o el departamento? Es una traila. Ok. Un trailer. Tenía, pero televisión. Tenía televisión, pero nosotros nos enfocamos más en trabajar y no miramos casi tele. Solo nosotros, cuando nosotros vinimos de México, solo queríamos trabajar, nada de descanso. Ahorita ya tengo más o menos, no sé, como no sé cuánto tiempo, trabajo menos, porque yo antes me enfocaba más en trabajar. A veces trabajaba yo los 7 días, de lunes a domingo. Sí. ¿Cuántas horas cada día? ¿Cuántas horas trabajas? Yo trabajaba mucho. Sí, trabajaba mucho, sí. Ahora sí que solo quería trabajar, y eso no está bien.
sí, es mejor dedicar a la familia, dedicar, porque yo no salía con mi familia y era algo, pues, duro. ¿Había un tiempo, un año, o sea, en que usted podía enfocarse más en la familia que al trabajo? Sí, pues cuando yo llegué, solo me la pasaba trabajando todos los días, sí. Y yo solo, ¿cómo se llama? Llegaba a la casa, solo quería comer y mi mente es trabajar, trabajar, y no es así. Y es, para tener una familia hay que platicar, sentarnos, como ahorita estamos sentados a platicar, la conversación, y eso es, ¿cómo se llama? Porque entre más conversamos, mi familia, nos unimos más, sí, mi esposa, mi hijo, mi hija, estamos más unidos, nos conocemos. Yo sé qué le gusta a mi hijo, qué no le gusta. Mi esposa lo mismo, sé qué es lo que le gusta y qué no le gusta. Y cuando me la pasaba trabajando, yo no sé qué le gustaba comer, no sé qué, sí. Y es algo duro cuando uno no se la pasa trabajando y tiene que uno dedicar a su familia. ¿Se casó usted aquí en Virginia? Sí me ¿Con casé, su esposa? sí me casé aquí. Sí, pero vine de México juntos, nos vinimos los dos juntos. Oh, ok, so ya Pero la conocía en México. sí, pero solos, vinimos solos, no casados, no hijos. Mis hijos nacieron aquí. Ok, sí, sí. Entonces, su esposa, ella también es de Hidalgo, De Hidalgo, sí. de la misma ciudad que... La misma ciudad. Ok. Bueno, hay hay problemas de salud en esta comunidad que ves. ¿Cómo era la COVID aquí? Oh, el COVID. Y así, COVID. ¿cómo era? Pues algo, pues, se sabía que había COVID, pero se enfermaban y la gente se cuidaba más, se tapaban la boca, pero o sea, solo se escuchaba, pero no sabíamos quién estaba enfermo. Pero alguien se enfermaba, pues no lo mirábamos. Sí, pero sí hubo COVID, pero solo cerraron todos. Y COVID cambió, cuéntame si o sí o no COVID cambió el trabajo para usted. No, No cambió nada. no cambió nada porque yo sigo trabajando, sí. Simplemente cuando hubo el COVID éramos, no sé, éramos 12, estábamos trabajando juntos los 12. Pero cuando hubo el COVID nos separaron, así de lejitos. Tuvimos 6 aquí, para no contagiarnos. Sí, pero no afectó nada el COVID. Sí, en muchas formas, a lo mejor otras personas sí, pero a nosotros no. Y nunca nos dio COVID. Y me dio COVID después de un año, ya cuando ya se fue el COVID, entonces me pegó a mí. Y había tiempos o veces en que se enfrentó a usted en problemas legales. No. Oh, no. Bendito sea Dios, no. Nunca he tenido problemas ni con la policía, ni con nadie. Pero ti tiene un abogado. Sí. Me dijo, ok, entonces, ¿cómo era a enterarse de sus derechos legales aquí? Apenas tengo un abogado porque quiero que me arregle mi situación. Quiero ser legal aquí. A eso estoy, sí. Pero no, simplemente me están investigando cómo pasé, qué problemas tengo. Eso me dijeron. Sí, ya fui en una entrevista con la migración, pero no, problemas no tengo. Eso estoy feliz. ¿Usted asiste a esta iglesia? Sí. Y si puede, cuéntame un poquito de esta iglesia, la historia personal con esta iglesia. A esta iglesia me ha dado muchos beneficios en mi familia, porque yo cuando no me acercaba, yo era una persona soberbio, borracho, mal encarado, porque yo no me acercaba a nada. Y me acerqué a la iglesia gracias a esta parroquia, San Pedro. Muchos hermanos, a través de los hermanos, me hablaron y yo me acerqué aquí. Y mi familia va bien, sí. Sí, cuando yo no me acercaba, mi vida era otro. ¿Por qué? Porque andaba yo en la borrachera, en la marihuana, cocaína, yo le entré todo, andaba por donde quiera, era rescarillado, todo mal. Pero ahorita, gracias a Dios, siempre, cuando yo llego aquí,
siempre sale una persona que me da como una luz, que no hagas esto. Me dice, no, sí, es algo, siempre, hay muchas personas, pero hay una persona sale, échale ganas, tú puedes. Y eso a mí me da ganas de seguir viniendo, sí, porque nadie te va a decir, mire, toma haz este. No, aquí no hay nadie. Pero si va uno a otro lado, siempre te va a dar alguien, una persona que, según amigo, te invita a una cerveza. Eso no es amigo. Un amigo, aquel que te invita, vamos a comer, ese es ser amigo. Luego te pregunta cómo estás, un abrazo, eso es ser amigo. Sí, pero personas que te invitan al alcohol, al tabaco, eso no son amigos. Porque cuando uno cae por ejemplo, a la cárcel, nadie te mira. O si tú caes en el hospital, nadie te ve. Sí, yo he escuchado muchos, he ido a visitar unos hermanos que están en el hospital. Dice, los que estaban tomando con él, nadie va. Sí, y eso. No. Y hoy era un día en que los niños recibieron su comunión. Sí. Eso se dice, Sí, sus hijos recibieron sus comuniones. ¿Primer comunión? No, mi hija. ¿No aquí? Sí, mi hijo aquí lo hicieron. Ok, sí. ok, ok. Pero no hoy. Sí, hicieron su primer comunión. Se bautizaron aquí, hicieron su primer comunión, su confirmación. Pero ya fue antes, no ahorita. Las políticas nacionales o del Estado han cambiado el trabajo aquí, han cambiado su vida aquí, las políticas. Las políticas del trabajo. Sí, como si el gobernador de Virginia dijo algo y las políticas cambian. ¿Se afectó? No, afectado? no más. No más. No, porque no me afecta nada, porque te digo, ahí dicen trabajo bien y a mí no me afecta nada. No me afecta nada. Sí, Me alegra. sí, porque no, siempre donde pido trabajo, ahí me dan trabajo. Sí, y gracias a Dios nunca le pido por ejemplo, al gobierno que pague mi renta o no. No, yo vivo porque yo pago, yo puedo. Sí, pero nunca nos han ayudado. Okay. Sí nos ayudaron un poquito cuando mi esposa estaba embarazada del WIC, le daban un cheque, no un cheque, es para un galón de leche y unos frijoles, es todo. Pero no, todo, gracias a Dios. Sí. A nosotros no, muchos dicen que nosotros venimos a robarles trabajo a los americanos, pero eso es mentira. Sí, porque nosotros a nadie nos paga la renta, a nadie de nosotros. Yo trabajo y pago. ¿Sí? Nosotros trabajamos, nadie le robamos, sí, a nosotros, por ejemplo, yo voy en un trabajo y si quiero entrar, pido. Y si no hay, pues busco otro lado. Sí, no, a fuerza quiero entrar. No. Sí. Y eso a mí me gusta aquí porque aquí donde yo pido trabajo, me dan trabajo. Sí, todos los bolillos o los güeros que les he pedido trabajo se portan muy bueno conmigo. Sí. Pues para terminarnos, ¿qué quiere usted para su futuro, para el futuro de su familia? Parece que todavía tienen sus hijos también careros y ¿qué le gustaría ver para ellos y para usted en el futuro? Que mis hijos que sean buenos ciudadanos, sí, para el bien, para el Estado, sí, para el Estado, para que trabajen. Ellos son ciudadanos y tienen que dar el ejemplo. ¿Sí? Y yo estoy feliz por mi hijo porque tiene un buen récord y va bien. Sí. ¿Y hay algo más que quiere decirnos? Pues solo dar gracias a ustedes que me tienen aquí, sí, y que Dios los bendiga, donde quiera que vayan. Gracias. Sí.